Alain Delon y Romy Schneider, dos nombres que resuenan con la fuerza de un amor que trascendió el tiempo, las pantallas y hasta las mismas palabras. Su historia es una de aquellas que quedan grabadas en la memoria colectiva no solo por la pasión que destilaron en sus películas, sino por la intensidad de su relación en la vida real, una intensidad que se mantuvo viva incluso después de la ruptura. Conocerse fue un instante de magia, un encuentro casi predestinado en el set de Christine en 1958. Romy con su elegancia austera y ojos llenos de melancolía, y Alain con su encanto rebelde y mirada enigmática, crearon una chispa que no solo iluminó la pantalla, sino también sus corazones. En aquel primer encuentro, Romy, que ya era una estrella en Alemania, se dejó envolver por la misteriosa aura de Delon, un joven francés que aún buscaba su lugar en el mundo del cine. Y fue allí, en la fragilidad de esos primeros momentos, donde comenzó a gestarse una de las historias de amor más icónicas de la historia del cine. El amor entre Alain y Romy era de una naturaleza casi poética, lleno de contrastes. Él es joven, insolente, la atormentaba con su libertad y su carácter indomable, mientras que ella, la estrella consagrada, se entregaba con una devoción que mezclaba ternura y sacrificio. Juntos eran como dos almas que se complementaban, que se equilibraban en una danza perpetua entre la luz y la sombra. Sus años en París fueron los más intensos, una época en la que vivieron un amor que era tan apasionado como complicado. La relación estaba marcada por la pasión y la desesperación, por las peleas y las reconciliaciones, pero a pesar de las diferencias y los obstáculos, el amor que se profesaban era evidente, tanto que el público se sentía testigo de un romance que, aunque atormentado, tenía la cualidad de ser eterno. Cuando la relación llegó a su fin en 1963, con una carta y un ramo de rosas rojas de Alain para Romy, el mundo entero pareció detenerse por un momento. Sin embargo, el amor que se tenían no desapareció con la ruptura. Continuaron siendo amigos, compañeros de vida, y siempre hubo una admiración y un cariño mutuos que nunca se extinguieron. Ese amor incondicional quedó inmortalizado en películas como La piscina, donde ambos, años después de la ruptura, demostraron que la química entre ellos seguía intacta, que el amor verdadero, aunque herido, nunca muere del todo. Romy Schneider y Alain Delon nunca dejaron de amarse, aunque la vida los llevó por caminos diferentes. Sus encuentros, siempre marcados por la nostalgia y el afecto, nos recuerdan que algunas historias de amor no terminan, simplemente cambian de forma. Delon, en sus memorias y entrevistas, siempre ha hablado de Romy con una mezcla de tristeza y amor, confesando que ella fue y siempre será una parte esencial de su vida. Y Romy hasta el final de sus días mantuvo a Alain en un rincón especial de su corazón. Es una historia de amor que desafía el tiempo, que sigue viva en la memoria de quienes aún creen en la intensidad de los sentimientos que, aunque a veces dolorosos, son los que realmente dan sentido a la vida. La historia de Alain y Romy es un recordatorio de que el amor, cuando es verdadero, nunca se apaga, aunque cambie de forma y se esconda en las sombras del pasado. Les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur les forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. De ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur la table
s'efface